Hola a todos. Ayer concluyó la cumbre de la OTAN en Madrid, que reunió a los 30 aliados para discutir los retos a los que nos enfrentamos como sociedad en este contexto de crisis y encontrar soluciones. La pregunta que quiero contestar es cómo puede ayudar la psicología del liderazgo a los líderes a tomar mejores decisiones. En un artículo que se publicó ayer en Expansión, analizo la cumbre de la OTAN desde este punto de vista, desde el punto de vista del liderazgo y de la psicología. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que ante una situación de estrés colectivo como el que estamos viviendo, una tragedia natural o una guerra, los seres humanos estamos programados para seguir a los líderes. En los líderes es donde depositamos nuestra confianza para que nos vuelva a un estado de relativa normalidad y de resiliencia colectiva. Por esa razón, a veces decimos que las crisis son una ventana para el ejercicio del liderazgo. De hecho, cuando analizamos esta situación de forma histórica, vemos que las crisis y el liderazgo siempre van de la mano. Los líderes son importantes, pero mucho más importantes en tiempos de crisis. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, ocurre porque los líderes son los que se encargan de coordinar la acción colectiva. Son capaces de alinear nuestra conducta y nuestros intereses individuales para que conjuntamente podamos conseguir un objetivo común. De hecho, tenemos varios ejemplos. Después de la tragedia del 11 de septiembre, los niveles de popularidad del presidente Bush alcanzaron su máximo histórico. Lo mismo ocurrió con la popularidad del alcalde de Nueva York, Giuliani, y eso que en ese momento su reputación estaba bastante en entredicho. Entonces, esto se debe a que la psicología de los ciudadanos es muy importante para entender el liderazgo en tiempo de crisis. Durante las crisis, los líderes políticos suben de estatura ante los ojos de los ciudadanos porque queremos que nos solucionen parte de los peligros del problema. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que estas expectativas que depositamos a veces no se cumplen y distan mucho de la realidad y se abren brechas. Entonces, la reacción colectiva de poner a los líderes en un pedestal tiene un nombre que se conoce como el concepto de el romance del liderazgo. Es un concepto que acuñó un profesor mío, James Mindell, en la Universidad de Nueva York, y a lo que se refiere es que tenemos expectativas exageradas a veces, pero justificadas, sobre lo que los líderes pueden hacer por la sociedad. Descubrió que tenemos en realidad una visión muy heroica del líder, en particular del carisma, ¿no? Queremos que el líder carismático va a venir, nos va a proteger de todos los peligros. Claro, este hambre de carisma ante las crisis lo que hace es que a veces elegimos a los peores líderes y líderes que toman malas decisiones. El carisma es un arma de doble filo. Queremos el magnetismo del líder carismático porque es optimista, nos da una visión positiva del futuro, pero cuidado, esta épica heroica puede llevar a los líderes a tomar decisiones demasiado arriesgadas y de no considerar toda la información relevante. Entonces, el carisma del líder puede cegar la realidad y puede que no se prepare para los planes de contingencia. Vamos a analizar 5 brechas de liderazgo que se dan típicamente en situaciones de crisis. Hay 5 puntos de inconsistencia. Vamos a ver cada uno de ellos. La primera brecha de liderazgo que quiero comentaros es la brecha de seguridad. ¿Cuál es la expectativa? Que los líderes pongan la seguridad pública como una prioridad. ¿Cuál es la realidad? Que sí lo ponen, pero hasta que llega un coste económico y político, y eso a veces hace que la seguridad no esté desde luego a los niveles ideales. La segunda brecha, la brecha de preparación. Esperamos, ¿cuál es la expectativa? Que los líderes sí sean optimistas, pero que también se preparen para lo peor. Lo vimos con la crisis del COVID-19. Tenemos que estar preparados, pero desafortunadamente los líderes no suelen funcionar con esa mentalidad de prevención, ¿vale? Entonces, esto hace que a veces solamente van a actuar cuando ya la situación se ha convertido en una emergencia. Tercera brecha de evitación.
La expectativa es que los líderes deberían de estar monitorizando el ambiente y ver las señales de alarma. Sin embargo, la realidad es que la mayoría ignoran las advertencias, las señales de alarma, y lo hemos visto en situaciones como los desastres del calentamiento global o los conflictos bélicos ahora en Ucrania. Siempre vemos un periodo de incubación y decimos, sí, esto ya se veía venir, pero no hacen nada hasta el último momento. Brecha de colaboración. La expectativa es que haya una interdependencia, es casi radical, tienen que hablar con muchos gente entre ellos para solucionar problemas complejos. Pero desafortunadamente lo que ocurre es que en épocas de crisis el liderazgo se vuelve muy jerárquico y muy unilateral. Y la última brecha es la brecha de confianza. ¿Cuál es la expectativa? Es la compasión y la empatía por las víctimas de la crisis. Y esto sí se da muchas veces, pero a veces no se materializa. Entonces son un poco promesas irrealistas que luego no se cumplen. Y esto lo que hace es que va erosionando la confianza que la gente tiene en los líderes. Y esto lo vemos en las últimas estadísticas, por ejemplo, del barómetro de confianza. ¿Cómo podemos resolver estas brechas? Varias recomendaciones. La primera, moderación. Moderación en el cambio. Tenemos que encontrar un punto medio entre la reparación y un cambio radical. No es el momento de hacer grandes cambios estructurales, porque debemos de priorizar cuáles son los problemas importantes y urgentes y establecer una solución para ellos. Dejar los problemas grandes para que la gente pueda tolerar, cuando la gente pueda tolerar más incertidumbre. Segundo, abiertos al feedback constructivo y a la crítica. Esto es un fenómeno que ocurre en épocas de crisis, se llama rigidez del estrés. Lo que ocurre es que los líderes, las personas en general, nos cerramos las alternativas cuando estamos en crisis y entonces no miramos otras opciones, justo en el momento cuando más se necesita. Entonces, centrarnos no solamente en el pensamiento convergente de estar orientados a la acción, sino también abrirnos a un pensamiento un poco más divergente. Tercero, mantener una visión a largo plazo. Sabemos que las organizaciones son ecosistemas sociales. Lo que ocurre en una parte de la sociedad va a tener efectos, a veces impredecibles, en otra parte de la sociedad. Por esa razón es muy importante no tomar decisiones muy arriesgadas y ver siempre el efecto que pueda tener y la repercusión a largo plazo. Por último, generar un clima de confianza. El éxito de los líderes en tiempos de crisis no es el carisma, es de hecho la capacidad de inspirar esa confianza y esa seguridad. Para terminar, esta idea es la más importante y lo resume todo. Las crisis no las superan los héroes, sino el poder de reunir el talento y el compromiso de muchas personas.